Nos ubicamos, por favor, aquí en Job 35. Bueno, empezamos aquí en este capítulo 35. Eliú había concluido en los versículos anteriores, en el capítulo 34, así en una forma un tanto atrevida, ¿no? Dice que todo hombre sabio, inteligente, habría de estar de acuerdo con él. Nada más le faltó decir que el que no, pues estaba fuera del Azteca, ¿verdad? Dice, todo hombre sabio, inteligente, ha de estar de acuerdo conmigo, y sugiere que Job en el capítulo 34 debería ser examinado. Versículo 36, deseo yo que Job sea examinado, probado ampliamente, a causa de sus respuestas, dice, porque como que en sus dichos se está identificando con los impíos. Entonces algo no está bien con Job, ¿no? Entonces hay que examinarlo cuidadosamente. Especialmente dice, porque dijo, más justo soy yo que Dios, aunque sabemos que esto no fue dicho por Job específicamente, sino que fue una inferencia de Eliú y de sus amigos, ¿verdad? No hay un solo texto, lo más cercano, Job 27, que leímos la semana anterior, Job 27, lo más cercano que dijo Job respecto a esto es aquí en el 27.1, ¿no? En el 27.2, vive Dios, el cual ha apartado mi causa, el cual ha quitado mi derecho. Y también en el versículo 6 dice, pues yo tengo asida mi justicia y no la voy a ceder, o sea, no me voy a confesar culpable, no me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. O sea, Job no estaba altercando con Dios, simplemente Job estaba declarando que las cosas que le estaban ocurriendo no eran consecuencia de algún pecado oculto que él tuviera, ¿verdad? Más que estar rivalizando o pleiteando con Dios, era ese el asunto. Sus amigos tenían, como hemos recordado, la regla directa, ¿no? Estás enfermo, te está yendo mal, tienes algunas lastimaduras en tu cuerpo, tienes pecado, ¿verdad? Hay algún pecado. Y entonces era directo. Y Job dice, no, o sea, yo no he hecho nada. Pues mira cómo está, ¿no? De seguro tienes pecado. Entonces el razonamiento de Job era para decir, ¿no? que lo que le estaba pasando no era fruto de alguna iniquidad que él tuviera y que estuviera ocultando. Entonces, ahora en el capítulo 35, Eliú vuelve a retomar ambas acusaciones. Pueden verlo ustedes, 35.2. Piensas, le dice Eliú a Job, piensas que ser conforme a derecho, que es correcto lo que estás diciendo, más justo soy yo que Dios. Y la otra acusación, ¿no? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacarás tú de ello? ¿O qué provecho tendré de mi pecado? Es decir, estaban acusando Eliú a Job de decir que no tiene caso portarse bien, que no tiene caso procurar la justicia, la obediencia. No tiene ningún caso. Dice, ¿qué nos aprovechará? Nada más que eso no lo dijo específicamente Job, sino que lo citó refiriéndose a los impíos. Eliú está sobreentendiendo que Job afirma que es más justo que Dios, ¿no? Vamos primero con esta parte, en el versículo 2, ¿no? Eliú está diciendo, sobreentendiendo que Job está diciendo que es más justo que Dios. Vamos a checar algunos textos, 9:17, por ejemplo. Vamos a checar aquí 3 textos en esta acusación, donde Eliú sobreentiende que Job está diciendo, así está de confuso el libro, y no crean que estoy tratando de enredarlos. Eliú sobreentiende que Job dijo que era más justo que Dios, ¿no? ¿Qué es lo que escuchó Eliú? Vean ustedes, 9:17. Eliú escuchó que Job decía, porque me ha quebrado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios lo estaba maltratando sin causa, ¿no? Entonces,
eso ya se sobreentiende que Dios está siendo como injusto. No sé si me explico. Vea usted en Job 16, versículo 12 al 17, por favor. Job 16, versículo 12 al 17. Dice Job: próspero estaba y desmenuzóme, me arrebató por la cerviz y despedazóme, me sacudió, púsome por blanco suyo. Cercáronme sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Quebrantóme de quebranto sobre quebranto, corrió contra mí como un gigante. Yo cosí sobre mi piel cosí saco sobre mi piel y cargué mi cabeza de polvo. Mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos. Y ve el versículo 17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Entonces, ¿qué está diciendo Job? Me estás castigando ¿cómo? Injustamente, ¿verdad? Entonces, de ahí infiere Eliú que Job dice que Dios es injusto. Vea 27.2, por favor. 27.2. Vive Dios que ha quitado mi derecho. O sea, Job está acusando a Dios de haberle quitado ¿qué? Su derecho, de haberlo tratado ¿en qué forma? Injustamente, ¿verdad? Así en el versículo 5 y 7 del mismo capítulo 27, nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta morir no quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Entonces, Job está diciendo entonces aquí algunas cosas que implican que él consideraba que Dios lo estaba tratando injustamente. Así que ahora con referente a 35.3, con referencia a la acusación de que Job había dicho, ¿qué ventaja sacarás tú de ello, ¿no? De procurar ser justo? ¿O qué provecho tendrás de no pecar, de abstenerte de pecado? Vean ustedes que Job había mencionado en 21.15 estas palabras tocante a los impíos. Dice ahí, lo tienen, comienza desde el versículo 7. Job estaba diciendo, ¿por qué viven los impíos? 21.7, y se envejecen y aún crecen en riquezas. O sea, esto no está bien, pues deberían ser aplastados por la justicia divina, ¿verdad? Son malvados, entonces deberían ser aplastados. 21.15. Entonces, los impíos, dice, sus casas están seguras, versículo 9, ni hay azote de Dios sobre ellos, sus vacas consiguen, no abortan, no malogran sus crías, salen sus chiquitos como manadas, sus hijos andan saltando, todo les sale bien a los impíos, ¿verdad? Entonces, ellos dicen a Dios, versículo 14, los impíos dicen a Dios, apártate de nosotros que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Y quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? O sea, el impío dice, me está yendo bien, todo me sale perfecto, mis ganados están adelante, mi tierra también está produciendo, mis hijos están aquí. ¿De qué me va a servir que ore a Dios? O sea, pero no es Job. Job está citando ¿a quiénes? Que al impío que está diciendo eso. ¿De qué me va a servir buscar a Dios? No lo necesito, mira cómo estoy sin Dios. ¿Qué le voy a orar a Él y qué lo voy a buscar? Entonces así mucha gente, ¿no? Y no es el Job mismo que está diciendo esto. Esto ocurrió con relación a que sus amigos, como ya mencioné, tenían la regla fija de que los sufrimientos estaban directamente proporcionales a los pecados. Y Job está contestando que no, que los impíos hacen mal, y no obstante, en muchas ocasiones parece irles bien, y Dios no les juzga, Dios permite que sucede así. Ya lo hemos platicado, ¿no? ¿Qué pasará al final? El impío malvado que se hace de riquezas impíamente, ¿va a ser vindicado y exaltado? No, sabemos que al final en el juicio vendrá su fin, ¿verdad? Entonces, recordando, ¿no? En el Salmo 73 dice, están en resbaladeros.
O sea, por poco resbalaron mis pasos, dice el rey David, teniendo envidia de los impíos que prosperan y les va bien. Y yo aquí estoy sufriendo. Dice, por poco resbalaron mis pasos teniendo envidia de ellos. Dice, sé que están en resbaladeros, ¿no? Así es lo que Job dice tocante a los impíos. Ahora, entonces, así están las dos acusaciones. En realidad, Eliú las pone en boca de Job, pero no fue en boca de Job, sino en boca de otras personas, ¿no? De los impíos. Ahora, del versículo 4 al 8, comienza Eliú a responder la objeción que él puso en boca de Job. Que Job había dicho, yo soy más justo que Dios, y que Job había dicho que qué ventaja hay de portarse bien y de procurar la justicia. Y dice, yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Y lo primero que saca en su respuesta es que Eliú da su respuesta señalando el argumento de que Dios y el hombre no son iguales. Dice, considera, ¿no? Mira al cielo y luego fíjate tú dónde estás en la tierra. Así como están más altos los cielos que la tierra, ¿cómo te comparas con Dios? O sea, tú estás aquí en la tierra, tú eres un gusano y Dios está en las alturas. No hay ni razón para compararse. No somos iguales. Dios, como dijo Salomón, ¿no? En su oración de dedicación al templo en Primera de Reyes 8:27, Dios es el eterno, el santo, el soberano, a quien los cielos de los cielos no pueden contener, ni tampoco el universo. Entonces, ¿te vas a comparar a Él cuando no cabe en los cielos? Los cielos de los cielos. ¿Te vas a comparar con Dios? Le dice a Job, cuyos pensamientos no son comparables a los del hombre. Recordamos Isaías 55, 8 y 9. Como están más altos los cielos, dice el profeta. 55, Dios le responde al profeta, porque mis pensamientos, 55, 8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Había una confusión profunda en la mentalidad de los israelitas de por qué estaban ellos cautivos, sea tanto por Asiria o tanto por los babilonios. Y dice Dios, yo los voy a llevar en cautiverio para hacerles bien, para que reaccionen, para que se vuelvan a mí de todo corazón, porque ya se han ido desviando, y por eso vinieron los cautiverios. Y los israelitas decían, no, nos está haciendo mal, nos trajo aquí para matarnos, para acabarnos y matar a nuestros niños. Y dice, no es así, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es la misma perspectiva de Eliú. Como el hombre no puede compararse con un gusano, entonces así Dios tampoco puede compararse con el hombre, ¿no? O sea, el hombre es un gusano, ¿cómo te vas a comparar con Dios? El argumento de Eliú es que Dios es autoexistente y autosuficiente. Estas palabras que él está diciendo, si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? No, le voy a tirar unos 2, 3 ganchos y un recto y una patada ahí, ¿Qué le vas a hacer a Dios con todas esas patadas y gritos y sombrerazos? Ya ve que luego hay personas que hacen su berrinche y empiezan a patalear y dicen, ¿por qué me hiciste esto? Y quién sabe qué tantas cosas gritan y dicen, ¿no? En los hospitales, en los funerales. Siempre ocurren estas cosas, ¿no? La existencia de Dios está infinitamente por sobre la existencia humana. Y nada que los hombres hagan o dejen de hacer puede afectar la perfecta y gloriosa existencia de Dios. Tú puedes decir, ya me voy a enojar, estoy enojado, entonces me voy a la cumbre de un cerro y me voy a tirar ahí al precipicio para que se te quite. O sea, pues menso, no te vas a estrellar ahí en las rocas y no va a pasar absolutamente, no le vas a hacer nada a Dios, ¿no? Te voy a dejar de hablar para que te voy a aplicar la ley del hielo. ¿Qué le puedes hacer a Dios? O sea, dice Eliú, Dios está por encima de todas las cosas, ¿no?
Y algunas personas, sí, no le importa, no le importa. Tú puedes echar un zapateado de 3 horas haciendo tu berrinche y a Dios no le va ni le viene, ¿no? Es para ti. Para los hombres, dice, a ellos les haces daño, a los hombres, con tus rabietas, con tus disgustos, a los hombres, no a Dios. No podemos afectar a Dios o me acuerdo, siempre les platico esa historia. Cuando era niño ahí en mi casa veían las películas de Pedro Inflante, así le digo yo porque siempre estaba inflando tequila, ¿verdad? Entonces ahí estaba gritando y va a cometer un acto de fechoría y voltea la imagen y le dice, tú no veas esto, ¿no? Y voltea la imagen para que no lo vea pecar, ¿verdad? La idea humana que tienen las personas acerca de Dios, ¿no? Así, ¿no? La idea humana que tienen muchas personas acerca de Dios es que se enojan y hacen pícolo berrinchito y dicen, ahora no voy al culto para que se te quite, ¿por qué no me concediste lo que yo dije? Y ¿por qué esas cosas así? Y ya, ahora no voy al culto, ¿no? Y ya, ¿qué le vas a hacer a Dios? No, a veces nos reímos mucho de esa parte, ¿no? Está uno así prieto como el que está predicando y su esposa también está igual de prieta y dice, no, vamos a tener un hijo con ojos azules y luego sale el niño con los ojos negros, ¿no? Pues lo normal, ¿no? O sea, los genes están ahí. Si tú fueras gringo, te casaras con una persona de piel blanca, probablemente tus hijos sí tengan los ojos de color, por la mezcla y lo dominante y todo lo demás, pero si se casa un prieto con otro prieto, los ojos van a salir negros, ¿no? Y no sale con ojos azules y te enojas, yo te lo pedí que saliera con ojos azules, pues a lo mejor nace sin ojos, ¿no? Para que no estés de sangrón. Entonces, así hay personas que piensan que se pueden poner a discutir con Dios y se enojan cuando Dios no hace lo que ellos quieren. Tienen una conceptualización de Dios enteramente humanista, enteramente equivocada. Nada que los hombres hagan o dejen de hacer puede afectar la perfecta y gloriosa existencia de Dios. No le podemos hacer nada a Él. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que le necesitamos a Él. Los hombres no pueden forzar o manipular o obligar a Dios a que haga algo. Si dices voy a pecar, a portarme mal para que se le quite. Si dices voy a portarme bien para obligarlo a que me conceda tal o cual cosa. Es una fantasía, eso nunca va a suceder. Tampoco puedes decir le voy a dar algo, ¿no? Si recibí una lana y le voy a meter aquí a la ofrenda para comprometerlo a que haga lo que yo quiero, ¿no? O sea, está una equivocación total. Mucho menos las personas que gritan ofensas y blasfemias pueden siquiera perturbarlo, ¿no? Es lo que está diciendo Job aquí, Eliú aquí. Si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? O sea, por el pecado no le vas a hacer daño. No, ahora lo voy a doblegar por la justicia. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? ¿Qué le hace falta? Te voy a echar una agüita de limón porque seguro tú no has probado el agua de limón. O sea, Dios hizo los limones, las naranjas, las limas, las piñas. ¿Le vas a dar tú el agua de limón a Dios a probar? No, ¿verdad? Entonces no necesita nada de los hombres. Esta es la razón. Vea usted 1 de Timoteo 5. La conceptualización de Eliú es correcta. Dice en 1 de Timoteo 5, ¿no? Dios, Pablo hablando de Dios, está animando a Pablo, ¿no? A la perseverancia final. 1 de Timoteo 5, 14, quiero pues que las que son jóvenes se casen. Se me hace que aquí estoy. Sí, estoy mal en el texto. Es el capítulo 6, versículo 14. 1 de Timoteo 6, versículo 14. Le está diciendo a Timoteo que guardes el mandamiento sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta aparición, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores,
quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra e imperio sempiterno. Amén. Esta palabra, el bienaventurado, cuando estudiamos las bienaventuranzas, recuerdan, hablamos del significado de esta palabra. Bienaventurado quiere decir feliz o dichoso. Dios es llamado el bendito o el bienaventurado porque Dios es feliz en sí mismo. No necesita absolutamente nada de nadie, ni de su creación, ni de ninguna cosa. No tiene necesidades Dios. Ay, se me va a acabar el gas y ¿qué le voy a hacer? Ya tuve una crisis, GEAPA, ¿cómo se llama? La junta del agua, y se va a ir el agua, no voy a tener agua. No, a Dios no le puedes cortar el agua ni la luz, no puedes hacer nada contra Dios. Es autoexistente y autosuficiente. Por eso el nombre que le da Pablo es el bendito, el bienaventurado, el que es feliz en sí mismo, perfecto y feliz en sí mismo. No necesita de los hombres o de los ángeles. Es el bienaventurado, el bendito, ¿no? Así es su nombre. Es el concepto que Eliú está sosteniendo aquí. Él dice que Job no le puedes dar nada a Dios y no lo puedes sobornar, no lo puedes obligar a nada. Dios es más elevado que los ángeles y los hombres y no puede ser afectado por la desobediencia o la justicia de sus criaturas. Más bien, las buenas o malas acciones de los hombres dañan o benefician a su prójimo, a los demás hombres, pero a Dios no le pueden hacer nada. Vea Hechos 17. Esta conceptualización de Eliú es correcta. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Hechos 17:24, en su discurso aquí en el Areópago, dice el Dios, 17:24, vea, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea o como es Señor del cielo y de la tierra, primero no habita en templos hechos de manos de humanas, ¿no? Ni es honrado con manos de hombres. Y ve esta frase, necesitado de algo. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios es autoexistente y autosuficiente, que no tiene necesidades, no necesita de nada. Dice, ni es honrado con manos de hombres. Ahí está el católico que siempre citamos, ¿no? Que va el 12 de diciembre con su gran ramo de rosas, ahí apenas puede entrar a la basílica y ¡pum! Le avienta el tremendo ramo de 80 docenas ahí de claveles o quién sabe qué pasa ahí. Mira lo que te di a la imagen, ¿no? ¿Qué le puedes dar a Dios? Nada. Dice, Dios no es necesitado de algo, más bien, dice, Él da vida a todos y respiración y todas las cosas. Él no es honrado como necesitado de algo, de alguien. Así que Eliú ha hecho una correcta conceptualización del Dios Todopoderoso. Y Job, entonces, aplicándolo a donde estamos, Job con su pretendida rectitud e integridad, Job, no puedes obligar a nada a Dios, ¿no? Que tú seas recto o íntegro y que hayas hecho bien, qué bueno, es correcto. No, pero quiero exigir algo. No, Job, no puedes exigir nada, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Ve a Lucas 17, por favor. A veces nos equivocamos, ¿no? Pensando, o sea, Dios nos dice, no, a las personas que están alrededor de ti, a los que te rodean, va a dañar tu conducta o va a beneficiarles. A Dios tú no le puedes dar nada ni hacer nada por Él. Pero entonces, oye, pero está muy atrevido eso, Job. Lucas 17:10. Ahí Cristo está hablando con sus discípulos, hablando de la persona que llega a su casa y le dice a su siervo que le prepare, ¿no? Y después, aunque vienen muy cansados los dos, el patrón le dice al siervo, prepárame la cena, ¿no? ¿Ya? El siervo se pone a preparar la cena. Y no come primero el siervo, ¿verdad? Hasta que le sirve todo. Entonces, y termina y tiene que recoger los platos, lavarlos, y ya luego se puede poner a comer. Ahora, en este contexto,
En el versículo 9 pregunta Cristo, ¿da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado? Y dice Cristo, pienso que no. O sea, ¿hiciste lo que te tocaba hacer? Ni siquiera le dio las gracias. Dice, ¿da gracias? Dice Cristo, no. Es su obligación, es lo que le tocaba hacer. Así también vosotros, versículo 10, cuando hubieres hecho todo lo que os es mandado decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, ya hice esto, ahora te toca a mí bendecirme con esta parte, hacer esta otra cosa. No, lo que debías haber hecho, eso hiciste. No hay nada, Dios no te va a recompensar. No, pero es que yo hice. Estás tratando de controlar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Entonces, la advertencia está ahí. Aunque has hecho lo que es mandado, debes decir, siervos inútiles somos, porque lo único que hemos hecho es lo que se nos había mandado. Y ya, con eso está bien. Eso es suficiente. Debemos ser considerados así, ¿no? Pues tan solo hemos hecho lo mandado, no hemos hecho nada de más. Dios no está en deuda contigo, Job, es lo que le dice Eliú, por tu obediencia, ni contigo ni con nadie. Porque a veces hay hermanos, ¿no?, que malentienden su esfuerzo por la santificación, malentienden su esfuerzo en el servicio y piensan que su esfuerzo para santificarse, su esfuerzo para servir, les gana algo delante de Dios, que Dios queda obligado para con ellos. ¿Es correcto? No. Lo que hemos hecho es lo mandado, nada más. Entonces Dios no está en deuda. Lamentablemente, aquí volvemos a 35 de Job. Lo que no quisiéramos que ocurriera, pues ocurre. Finalmente en el 35:8, Eliú le vuelve a decir a Job y regresa y se identifica con sus amigos y le dice, al hombre como tú dañará tu impiedad. O sea, te está pasando esto. O sea, después de tanto rollo que echó Eliú y de tantas cosas que dijo, para acabar diciéndole, al hombre impío como tú dañará tu impiedad, ¿no? O sea, finalmente acabó acusándolo igual que sus demás amigos, ¿no? Lamentablemente cae como sus amigos en acusar a Job, considerando que lo acontecido se debía a su impiedad. Ahora, en tercer lugar, versículo 9 al 13, Eliú responde a Job sobre el aparente silencio de Dios con respecto a la maldad de los impíos. Aquí a partir del versículo 9 al 13, Eliú está respondiendo a Job sobre el aparente silencio de Dios ante la maldad de los impíos. Debemos recordar, vea por favor en el capítulo 24 de Job, ya habíamos tocado un poco esta parte. Dice 24:1, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, o sea, no se le escapa nada a Dios de las maldades, entonces dice Job, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? O sea, ¿por qué Dios no aplica la justicia sobre estas personas que se portan mal? Entonces vea usted también en el versículo 12, vean, ahí 24:1 y luego el 2 dice, traspasan los términos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el ano de los huérfanos, y una serie de cosas que hacían, ¿no? Ahora ve hasta el versículo 12, dice, de la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos de muerte. ¿Y qué hace Dios? Dice, más Dios no les estorba, no puso estorbo. Agarraron allá a la viejita de la esquina que pide y la agarraron y la azotaron y la tiraron ahí, y Dios no hace nada. ¿Dónde está Dios? Entonces, el aparente silencio de Dios es algo que a muchas personas les afecta por no entender, ¿no? Ya nosotros hemos hablado de este silencio. ¿Por qué Dios no castiga inmediatamente el pecado y la maldad de los impíos? Cuando menos hemos señalado 4 cosas, ¿no? Que Dios está permitiendo que llenen su vaso de ira, ¿verdad? No les ha llegado el tiempo. Simplemente se está llenando su vaso.
llegará el momento en que Dios actúe, ¿verdad? Otra razón de que Dios guarda silencio respecto a la maldad de los impíos es porque Dios piensa probablemente sacar bien del mal. Es el único que puede hacer esto, ¿no? Así podemos poner la ilustración de José cuando estaba en Egipto. ¿Le fue bien a José en Egipto? No, lo barrieron y lo trapearon y lo vendieron como esclavo y le fue muy mal, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cómo cometieron sus hermanos esa injusticia? ¿Cómo? ¿Y qué hizo Dios? Sacó bien de todo el mal que había venido sobre José y lo puso sobre todo el reino de Egipto, ¿no? Entonces, a veces las cosas malas que nos pueden suceder, a lo mejor nos va a hacer Dios como a José, no lo sabemos. Entonces, no debemos ponernos carrascalosos cuando nos llega el mal, porque no sabemos lo que Dios quiere o lo que Dios va a hacer. Así procedió con su Hijo amado, ¿no? Permitió que Cristo fuera, ¿qué? Humillado y tratado como lo peor y se llevado a la muerte, y la muerte más infame, la muerte de cruz. Una persona menospreciada, como un delincuente, murió en la cruz, ¿sí? Y no sirvió para nada. No, sí sirvió, ¿verdad? A través de esa muerte se obtuvo la redención de todos los que creemos en Él, ¿no? Entonces, a veces Dios permite que sucedan estas cosas, como con José o como en el caso de Cristo, porque Él va a permitir esa humillación para luego traer una gran salvación. Entonces, cuando eso no sucede, la pregunta es, ¿le pasó algo diferente a Job? Después de todo ese sufrimiento que pasó, Dios se olvidó de él, lo tiró como un trapo viejo y ahí lo dejó. ¿No? Vamos a ver que después las cosas cambiaron, ¿verdad? Ahora, Dios guarda silencio porque en algunos casos, para con las personas malvadas, Dios dice en Romanos 2 que Dios les concede misericordia y amplia misericordia porque les está conduciendo ¿a qué? Al arrepentimiento. Hermanos, cada uno de nosotros puede narrar de su vida pasada cosas horribles que hicimos. Y no nos mató Dios ahí. ¿Merecíamos haber perdido la vida? Por supuesto que sí. Pero Dios no nos mató ahí mismo. ¿Por qué? Porque Él tenía el propósito y el proyecto de salvarnos. Entonces, si cometemos un mal, ya cometió un mal y rápido, ¡pum!, un marrazo y lo aplasto ahí. No, entonces ya no hubiéramos llegado al propósito de la vida que Dios tenía con nosotros. Entonces, Dios guarda silencio porque en algunos casos traerá a tales personas al arrepentimiento y por ello extiende su misericordia, ¿no? En el caso de los creyentes, nos suceden humillaciones, enfermedades. ¿Y qué dice Dios? No, reclámale. ¿Qué dice la Biblia? Reclámenle a Dios, porque hay grupos evangélicos, no sé, ven la Biblia y la leen con lentes cuadrados, oscuros, que no son de su medida y no entienden absolutamente nada. Dicen, no, quítame la enfermedad, le sucede algo, quítamelo, y solamente quieren, entre comillas, bendiciones terrenales. ¿Qué hace Dios por medio de la enfermedad? ¿No hace nada con los creyentes? Al contrario, Dios por medio de la enfermedad, por medio de la prueba, por medio de la aflicción, ¿qué hace Dios? Nos perfecciona, nos santifica, nos corrige, nos restaura, nos reconstruye la imagen y semejanza de Cristo. Entonces están totalmente mal, desquiciados, locos, las personas que piensan que están haciendo lo correcto pidiéndole a Dios. Si ya se enfermó mi niño, no, sánalo y quítale esto y quítale aquello y dale la salvación y dale la salud, y sus oraciones no son oídas. ¿Por qué? Porque no van conforme al propósito de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cada que nos llegue una enfermedad, ¿nos vamos a poner a respingar? No, hermanos, hay que aguantar y esperar y ver qué Dios quiere para con nosotros, ¿no? En lugar de estar respingando. Entonces, por eso Dios guarda silencio para con los impíos, ¿no? No sabemos, y aún para con los creyentes. Entonces, aquí Eliú responde a Job sobre este aparente silencio de Dios ante la maldad de los impíos, 9 al 13.
Dice, a causa de la multitud de violencias clamarán los impíos, se lamentarán por el poderío, la opresión de las personas que están encumbradas, de los grandes. Pero dice la Escritura, pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor, que da canciones en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que a las aves del cielo? Clamarán y no les oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad de ellos, sus oraciones no las va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios no escucha a los impíos. Ya estamos diciendo, no estorba a los secuestradores ni a los rateros, y dice que muchos claman, pero Dios no les oye. Entonces Eliú declara ante el aparente silencio de Dios, que Dios no responde a estas personas, que ellos claman, pero como solo claman en relación con sus necesidades personales, versículo 10 y 11, ellos ruegan, pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor? El motivo de sus ruegos y sus oraciones para que Dios les quite tal o cual cosa no tiene que ver con Dios, tiene que ver ¿con quién? Con ellos mismos. Entonces Dios no les responde nada. No les responde nada. Eliú está criticando aquel tipo de oración hecho por las personas que se allegan a Dios simplemente para que les resuelva sus problemas individuales. Pero a ninguno le importa a Dios y su causa. Entonces, ¿qué les va a contestar Dios? Nada. Dice que no le oran y no les contesta nada. No les importa la gloria de Dios que creó a los hombres para su adoración y servicio, y como a ellos no les importa a Dios, así que Dios no toma en cuenta sus ruegos, no los oye. Ellos clamarán a Dios, versículo 12, pero no los oirá. Clamarán y Él no los oirá por la soberbia de los malos, dice, por la soberbia de sus corazones. ¿Cuál es la soberbia? ¿Qué han hecho? Pues simplemente cuando oras para ti mismo y cuando oras solamente por tu propia persona, te has atrevido a ponerte en primer lugar por encima de ¿quién? Por encima de Dios, nada más eso has hecho. ¿Sí? No voy a pedir por Dios, su causa y su reino, no, voy a pedir por mí. Necesito esto. Entonces Dios, su causa y su reino para un lado, ¿no? Y voy a pedir, te pido por mí, porque por esto, por aquello, por esto más, me hace falta una bicicleta nueva, una moto nueva, un carro nuevo, una casa nueva, un vestido nuevo, los zapatos rojos que siempre hablo, hay los zapatos rojos también, y los verdes, todos los que... ¿Para qué estás pidiendo? Para gastar en tus deleites. Piden y Dios no le responde porque piden mal. Eso es lo que está diciendo igual aquí Eliú. Piden mal, ¿no? Piden para gastar en sus deleites. Sus oraciones son expresiones de vanidad delante de Dios, no falsedades, porque no piden que se haga la voluntad divina. Hermanos, más de una vez yo les he recomendado, ¿qué le vamos a pedir a Dios para nosotros? A ver, piense usted. ¿Cuántas veces ha orado usted para pedirle a Dios acerca de usted mismo? La pregunta es si ¿no sabe Dios lo que tú necesitas? ¿No sabe Dios que tú le tienes que estar recordando? No sabe Él, no estás conforme con lo que Él ha hecho en tu vida. Dios sabe lo que va a hacer en nuestra vida. ¿Para qué lo estamos importunando? Para que Él haga algo en nosotros. No hemos sido reclutados en el reino de Dios para pedir por la causa, el nombre y la gloria de Dios. ¿Por qué anteponemos nuestras necesidades? ¿Por qué nos ponemos en primer lugar? No nos va a responder nada. Entonces ya no quieres que ore yo por mí, por nada. ¿Para qué fuiste reclutado y para qué se te dio el privilegio de la oración? ¿Para pedir por ti? ¿Para pedir por tu prosperidad, por tu progreso, por tu crecimiento? No, somos soldados del ejército de Dios. Es por su causa, por su reino, por su obra. Entonces, quisiera pedir por tu causa, pero quisiera también pedirte por ese cochecito que ando buscando, a ver si me sale barato, ¿no? Entonces, ya echaste a perder la oración, ¿no?
Vosotros pues oraréis así, ¿no? Que venga mi carro, que venga mi casa nueva, que vengan mis zapatos, que a mis hijos les vaya bien, que tengan un trabajo donde les paguen sin trabajar. Oye, excelente, ¿no? Todos quieren. No, hermanos, Dios no contesta esas tonterías. O sea, Dios tiene preparado algo para quién, para ti, para mí, para nuestros hijos, ¿o no lo tiene preparado? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿O tienes un plan mejor? ¿No? El plan de Dios es suficiente, ¿no? Ok, entonces lo dejo, que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Yo fui reclutado para orar por su causa y por su reino. Entonces mis oraciones deben ser por su causa y por su reino. ¿Me explico? Porque entonces estaríamos atreviéndonos, ¿no? Por la soberbia de nuestros corazones se han atrevido a poner en primer lugar a Dios encima de la voluntad y de la gloria divina. Nada más eso han hecho, y por eso Dios dice, oran, y dice Eliú, pero Dios ni los oye. Claman, pero no les hace caso. Entonces, con razón le estuve pidiendo los zapatos verdes y nunca llegaron. Pues no era por los zapatos verdes. Entonces, siempre insistimos en que nuestros ruegos han de buscar la voluntad soberana, ¿no? La voluntad de Dios y no la nuestra, ¿no? No somos más sabios que Dios. Ahora en último lugar, versículo 14 y 15. Aquí está el consejo de Dios a través de Eliú para la oración. Aunque más digas, no lo mirará. O sea, aunque repitas, insistas y tengas 20 años orando, no va a llegar nada, dice, no lo mirará Dios. Mejor, pórtate bien, no haz juicio delante de Él y espera en Él. Pero ahora dice Job, dice Eliú que Job, como no se ha descargado la ira de Dios sobre su necedad, ni ha procedido con rigor, por eso Job abrió su boca vanamente y habla palabras sin sabiduría, ¿no? La insistencia en los ruegos de índole personal no serán respondidos, lo estamos viendo, a pesar de la mucha insistencia. Lo que nos conviene es hacer juicio, portarnos bien y esperar, aunque parezca, o sea, ya tengo esta necesidad, ¿qué debo hacer? Esperar. No, los locos que salen ahí en la televisión, no, insístale a Dios, y dígale, insístale, y replíquele, grítele, decrete, reclame, quién sabe qué tantas cosas para que Dios actúe, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? No, Dios sabe lo que hay para ti, espéralo. Dios conoce tu necesidad, ¿sí? Aunque parezca que no se da cuenta. ¿Qué cosa hay que Dios no se dé cuenta, hermanos? No hay ninguna cosa que Dios no se dé cuenta. Entonces hay que esperar, ¿sí? Te conviene seguir en la obediencia cotidiana y esperar su respuesta, aunque tú no veas nada, solamente espera, ¿sí? Tu asunto, tu persona, tu caso está delante de Dios, ¿no? Entonces, ya lo tiene Dios, no se le irá a olvidar. Le voy a poner así como en la oficina, no le voy a poner un papelito aquí verde para acordarme de que es importante, ¿no? Estás lleno de papeles verdes, rojos, entonces todo es importante, ¿no? Entonces, ¿sí? Le voy a poner a mi oración un papelito verde, ¿no? Para que Dios se acuerde que ese soy yo. No, hermano, Dios conoce exactamente todo para nosotros. Tu persona, tu caso está delante de Dios, ¿no? No está sordo Dios. Entonces debemos humillarnos, Job y nosotros, y no proferir quejas o necedades, como a veces lo ha estado haciendo Job y como a veces lo hemos estado haciendo nosotros, ¿no? Importunando neciamente. Cuando Dios ya lo tiene Dios, ya tiene el papelito verde, ya Él sabe que te interesa esa parte. ¿Sí? No es por la camisa verde de los hermanos, Dios ya sabe, ya lo tiene ahí. Eliú le está diciendo a Job, no seas impaciente, sigue esperando. Vale la pena lo que estás pidiendo, entonces sigue esperando. Ya Dios lo tiene en su mano, entonces sigue esperando. Y como sabemos, en los capítulos finales nos muestran que Eliú tenía razón en su consejo, ¿verdad? ¿Esperar fue bueno para Job?
¿sí? Fue muy bueno, ¿verdad? Como lo vamos a ver. Entonces, ¿será bueno para él y no para nosotros? Hermanos, hay que esperar. Será bueno también para nosotros, ¿no? Dice Isaías 30, Isaías 30 en el versículo 18. Empero Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. ¿Y qué dice? Dichosos todos los que esperan en él. Entonces, tenemos una petición, hay que esperar en él. Eso es lo que nos conviene, esperar en él. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, hermanos, cuando vemos aquí las conceptualizaciones de Liu, es obvio que debemos evitar hacernos imágenes mentales de Dios diferentes a como Él se revela en su palabra. O sea, nuestro Dios es grande, alto, sublime, perfecto en todos sus atributos. Fue revelado primeramente a los patriarcas, luego a Israel y finalmente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 1:18, Cristo dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así pues se encarnó, y a través de su vida, de su obediencia, su vida, su obra y su muerte en la cruz, nos mostró toda la grandeza de Dios, sus atributos, su santidad, su justicia, todo brilló en la persona. Todos los atributos divinos fueron exhibidos en la persona, en la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que adentrarnos en la contemplación de estas cosas, ¿verdad? Para conocer más a Dios. Dice a través de 2 de Timoteo 1:10, a través de su obra, el apóstol Pablo dice que Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad, ¿no? Las cosas más importantes ahora para nosotros, la trascendencia para vivir. O sea, ¿por qué vivimos? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué queremos continuar? O sea, porque queremos una vida con Dios, una vida eterna con Dios. Y queremos estar unidos a Cristo, no solamente cada domingo, cada día, en la lectura, en la oración. Queremos estar unidos con Cristo para toda la eternidad. Y a eso vamos, estamos practicando eso en la adoración aquí. Y a eso iremos, ¿no? Y Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad para que las personas no piensen, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la resurrección, las personas, así como con Pablo, se empiezan a burlar, ¿verdad? Pero hermanos, la ilustración, el ejemplo de Cristo es que hubo muchos testigos, ¿no? Voy a morir y voy a resucitar para enseñarles lo que va a pasar con ustedes en el futuro. Así como Él no se quedó en la tumba, resucitó. Así seremos levantados nosotros. Estaremos, ya nunca más moriremos, ¿no? En segundo lugar, como dice el Salmo 115, todos conocemos ese salmo, donde habla de la idolatría, las imágenes, los monumentos de oro, de plata, que tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, y así semejantes a ellos son los que confían en ellos. El Salmo 115, los ídolos de las naciones son oro, plata, yeso, incapaces de andar, incapaces de ver, incapaces de oír, y por lo tanto, ¿no? Todos los ídolos incapaces de poder responder o ayudar de alguna manera a sus adoradores. O sea, imagínate, te has pasado en el caso de aquí en México, ¿no? Los católicos que nos pasaban, te llevaban, te vestían de Juan Cieguito y ahí te llevaban ahí al templo y ahí te ponían, oye, sí, ¿a qué hora nos vamos? Decía yo de niño, ¿a qué hora nos vamos ya de aquí? Huele re feo aquí, ya ve cómo huelen los templos. Muy, muy feo. Entonces huelen como a incienso, como a alguna cosa así media fea. Huelen a diablo, iba a decir yo, pero estás ahí de repente ya estás ahí, te da miedo porque sientes que el ídolo como que te ve a ti, ¿no? Como que te está volteando a ver, ¿no? Ya te quieres ir de ahí, ¿no?
Pero las personas, o sea, están ahí, los ídolos son incapaces de ver, de oír, de hablar, incapaces de poder responder o ayudar a alguien de alguna manera. El diablo, el padre de mentira, padre de engaño, ha levantado en todas las naciones religiones e ídolos falsos con tal de robar la adoración que el hombre debe a Dios y obtenerla para él mismo ilícitamente. Por eso hay tantas religiones. Todo detrás de cada religión. Vamos a leer este versículo, no lo tenemos ya de mucho tiempo, 1 Corintios 10:20, donde nos dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, dice Pablo, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Así es que no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios, ¿no? Detrás de cada ídolo hay un demonio que es adorado. Entonces las personas, no, ¿qué de malo tiene? Si es la imagen de la Virgencita de quién sabe qué, el ídolo de quién sabe qué, de Atocha, y el Santo Niño de Atocha, ese me andaba olvidando el nombre, ¿no? Entonces, y todos ahí se postran detrás de cada ídolo. ¿Qué dice que está aquí? La adoración a los demonios. Entonces dice Pablo, seguramente le estaban preguntando, ¿se acuerdan? Si pues, podemos ir, porque se echaban unos banquetes. Se echaban unos banquetes tremendos, ¿no? Hacían como hasta la fecha, ¿no? Hacen grandes festividades y banquetes, y algunos querían participar de los tamales y todo eso. Entonces, y decía Pablo, no quisiera que ustedes participen ni de los ídolos y tampoco de los tamales, ¿no? Porque los tamales fueron dedicados a los ídolos. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Los idólatras, sin saberlo, están rindiendo adoración al diablo y no a Dios. Por ello el Evangelio llama a todas esas personas idólatras a arrepentirse, a volverse verdaderamente a Dios, a volverse al Dios vivo y verdadero, ¿no? A través del Evangelio, para el perdón de sus pecados, para una verdadera reconciliación y comunión con Dios. De otra manera, pues serán rechazados cuando mueran, ¿no? Cuando Cristo venga. En tercer lugar, como dice Eliú, quizás tú hayas sido esa persona que ha clamado a Dios y que no ha obtenido respuesta, ¿no? Y ya estás escuchando por qué razón es. Porque tus pecados y transgresiones, tu vida de rebeldía ha hecho división entre Dios y tú. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? La solución es siempre, ¿no?, volvernos a Dios en el arrepentimiento y reconciliarnos a través de Él por medio de Cristo, para que la relación entre Dios y nosotros pueda ser restaurada, ¿verdad? A veces pecamos y nos acordamos, sí, a veces platicando con, sí, yo me acuerdo que me arrepentí hace como 20 años y ya no te has vuelto a arrepentir. Ya no has derramado lágrimas por tus pecados, ya no has derramado lágrimas por tus faltas, ¿no? Lo das como automático y sigues viviendo y tu corazón se va endureciendo, ¿no? La práctica del arrepentimiento tiene que ser continua. Mientras haya pecado tenemos que practicar, ¿qué? El arrepentimiento. Entonces, pero pecamos y oramos, perdóname mis pecados, como Jesús perdona a los que nos ofenden y no nos metes en tentación. Amén. Ya, oramos. No te doliste por tu pecado, no te doliste por tus ofensas, por tus berrinches, por tus palabrotas, por tus desplantes gerenciales. No te arrepentiste. ¿Qué va a pasar? Los vas a volver a estar, repite y no hay un progreso en la vida espiritual, ¿verdad? Porque no nos ponemos a practicar en forma profunda el arrepentimiento. Entonces, y luego nuestras oraciones pues van a ser estorbadas, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, el pasaje nos muestra también, ayudados, vean Santiago 3, versículo 1 al 4. Santiago 3 nos dice ahí, en el versículo, es capítulo 4,
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No son de vuestros concupiscencias. La palabra concupiscencia, además de ser una palabra muy fea, es un pecado, ¿no? Un pecado muy, muy profundo, una maldad muy acendrada, es la naturaleza pecaminosa, ¿no? La concupiscencia que está ahí reborboteando, reburujando ahí dentro de tu alma, que quiere salir. Dice, entonces, están combatiendo dentro de vuestros miembros, y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y habéis envidia y no podéis alcanzar lo que quieres, combatís y guerreáis y no lo tenéis, lo que deseáis porque no pedís. O sea, el pecado, la maldad te lleva a no orar, y luego cuando oras dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, es la misma oración que decía Eliú, ¿no? ¿Para qué pide? Para mí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado que cometemos al hacer esto? Es sencillo, ¿no? Dios ha dicho que oremos para su causa, su reino. Entonces, Él está en primer lugar, ¿no? Pero como tú has descubierto la fórmula, entonces quitas a Dios y dices, aquí voy, yo voy a pedir para mí. Tú quédate después vemos lo tuyo, hazte para un lado. ¿Es correcto? No es correcto. Entonces, se han tornado hacia Dios como si Dios fuera Aladino y la lámpara maravillosa, cuando claramente la enseñanza de Cristo es que oremos, ¿sí?, pidiendo la voluntad de Dios, que vivamos buscando el reino de Dios, y nuestro Padre Celestial obrará en nuestras vidas proveyendo todo lo que nos sea necesario, todo lo que sea menester. Hermanos, a veces que decimos estas palabras, algunas personas nos miran como si fuéramos de otro planeta, ¿verdad? Este es el Evangelio, Cristo lo dijo desde un principio. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, cuando llamamos a que no te pongas tú en primer lugar, que no vivas para ti mismo, sino que vivas para la gloria de Dios, no estamos pidiendo más que lo esencial que se señala en el Evangelio. No estamos siendo demasiado rígidos, no estamos siendo demasiado abusivos para pedir, estamos pidiendo lo que Cristo dijo desde un principio. ¿Quieres ser mi soldado? Bueno, si no quieres ser mi soldado y no quieres pagar las consecuencias, entonces no digas que eres mi soldado, ¿no? No podemos hacer un porcentaje mitad y mitad. No podemos hacer porcentaje. O estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Es radical Dios, ¿no? Entonces así es el punto. Nuestras oraciones, si pasan por alto la necesidad prioritaria de la búsqueda de la gloria de Dios, nuestras oraciones no serán contestadas, ¿sí? Nos estamos acercando a Dios de la manera incorrecta, estamos usando la oración de la manera incorrecta, la estamos usando para beneficio de nosotros y no para la gloria de Dios. No, ya el hermano está cambiando mucho, ya no quiere que oremos. Ya no quiere que oremos por nuestras necesidades, nada más quiere que oremos para la causa de Dios. Puedes seguir orando por tus necesidades, de todas maneras acabas de oír, ¿no? ¿Sí? No te van a contestar nada. Si tú quieres seguir orando así, mejor oremos por la causa de Dios y su reino, y dejemos nuestras necesidades y todo lo que pertenece a nuestras vidas en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Y así funciona. Así funciona. Esta es la realidad. En quinto y último lugar, estamos reunidos en este local, hermanos, no porque Dios necesite de nosotros. Cuando venimos, hay algunas personas que acostumbran aquí, gracias a Dios, no, ya desde hace muchos años que no es así, ¿no? Pero acostumbran y ya, pastor, ya llegué, ya. Ay, hola, pastor. Que nos vea el pastor, ¿no? Y nos saludan, ¿no? Para que me vean, ¿no? Aunque cuando empieza el sermón se salen por ahí atrás y ya no los vuelven a ver, ¿no? Pero no, las personas están mirando al hombre, ¿verdad? No, hermano, estamos reunidos en este local no porque Dios necesite de nosotros o porque esperemos que Él vaya
a concedernos hacer nuestra voluntad. No estamos reunidos para eso. Estamos reunidos como pecadores que necesitamos desesperadamente el perdón, la vida que provienen de este maravilloso Dios autosuficiente y autoexistente. Lo necesitamos adorar, necesitamos bendecirlo, exaltarlo, reconocerlo. Para eso estamos aquí, estamos reunidos porque es nuestro gozo y realización la adoración de este Dios todopoderoso. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra razón de vida. ¿Sí? Eso es lo que llena nuestras almas, lo que da sentido a nuestra existencia. Vivimos vidas como los demás hombres, tenemos una esposa, tenemos hijos, comemos, desayunamos, cenamos tacos de cuando en cuando. Los jueves tocan los tacos, ¿verdad? Entonces nos vamos los jueves a los tacos. Somos personas así. Pero nuestra vida está dirigida hacia un punto, ¿no? Si alguien no, el domingo no cuentes conmigo para nada. ¿Sí? No, pero el domingo es de Dios, no podemos ni negociar ni decir, es que no, el domingo es de Dios. Hay personas que todavía están batallando con ese tipo de obediencia. Hermanos, ya tenemos muchos años, no debemos batallar con la obediencia ni del culto de oración, ni del culto dominical. No debemos batallar con esas cosas, ya es algo cotidiano que nosotros debemos practicar. Entonces, no estamos reunidos porque Dios nos necesite o porque queramos que Dios haga nuestra voluntad. Estamos reunidos porque lo necesitamos, porque necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos adorarlo. Ha sido maravilloso todos estos años que hemos recorrido de la mano de Dios. Hemos visto muchísimas cosas, hemos visto personas alcanzadas por la gracia, personas salvadas, hemos visto personas que le han dado la espalda a Dios, que se convierten en apóstatas, hemos visto muchas cosas, y de todo eso sacamos instrucción y enseñanza. Son advertencias para nosotros. Pero el punto principal es que es nuestro gozo. Decimos, ¿por qué se fue esta persona? ¿Por qué dejó de venir? ¿Por qué ya no está con nosotros? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se retiró? Quitó sus ojos del blanco perfecto que es Cristo y se empezó a desviar y se empezó a ir de lado, hasta que se perdió. Y si no fuera por la gracia de Dios, seguramente cualquiera de nosotros caería en esos pecados, ¿no? Pero si nosotros nos fortalecemos en los medios de gracia, el Señor nos conducirá a la obediencia hasta el final de nuestras vidas. Estamos confesando y anunciando que pronto vendrá el Señor, que pronto establecerá su reino perfecto, sin pecado, donde estaremos allí para siempre con Él, y los rebeldes no tendrán parte en este reino. Pero nosotros vivimos con esa esperanza. A veces lo decimos, ¿no? ¿Cómo nos gustaría ya terminar nuestra vida? Pero pues no está en nuestras manos, ¿verdad? Hasta el tiempo que Dios quiera. Pero anhelamos estar en el cielo, anhelamos estar con Dios. Y cuando vemos, ¿no?, la realidad, ¿no?, quemante del infierno, de la condenación, advertimos a las personas, decimos, no, tienes que volverte, tienes que obedecer. Si no lo haces, puedes morir en cualquier momento, en cualquier instante. Y si no estás reconciliado con Dios por medio de Cristo, tu vida se tornará un infierno, ¿no? Entonces, por eso les decimos que no se tarden, que no se detengan. La respuesta para la vida es venir a Cristo. Todo el proyecto de todos estos años, ¿no?, desde la venida de Cristo, es esparcir el Evangelio, ¿no?, para que Dios alcance a todos sus escogidos. Es lo que nos toca, predicar, invitar a uno, invitar a otro, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no? La respuesta para tu vida, niño, joven, adulto, es que tu vida solamente puede ser restaurada viniendo a Cristo. Viniendo a Cristo habrás encontrado el punto crucial de la existencia de la vida. Es que nosotros encontremos a Dios, que encontremos a Cristo.
Cuando lo hemos encontrado, todo lo demás se relativiza, todo lo demás es lo de menos. Si lo tenemos o no lo tenemos, no importa, porque tenemos a Dios, tenemos a Cristo. Y pues así ha sido, ¿no? La respuesta para ti y para cada uno de nosotros es venir a Cristo, ser restaurado a la comunión con Dios mediante el perdón, la reconciliación, la salvación de pecados, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, por favor.